Primera Pauta, en la 100.5. 7:37, ya estamos de regreso y es momento de la entrevista del día. Usted lo ha escuchado, hay muchos temas políticos, temas que están pasando en el Parlamento que son interesantes revisar. Y hemos contactado al vicepresidente del Senado, el senador de la UDI, Iván Moreira, a quien le agradecemos que nos responda tan temprano en la mañana para tener este diálogo. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Claudia y Gerardo, le saludamos. Muy buenos días. Nunca es tan temprano para mí porque yo desde las 6 de la mañana ando Perfecto. trotando en el Ya, parque forestal, lo vamos a ¿no? programar a las 5:30, entonces. Perfecto, ya, muchas gracias. Estupendo, mucho mejor. Qué deportivo, senador. Qué gusto saludarlo. Claudia Álamo por acá. Igualmente, Claudia, gusto de saludarlo. Lo mismo. Senador... Vamos al grano sin censura. Vamos al grano sin censura. A ver, está en curso la discusión de la mega reforma. Sabemos que ya está claro que se va a votar el próximo 15 de julio, pero también está claro que solo ha pasado hasta ahora por la Comisión de Medio Ambiente y estamos viendo la tensión que probablemente se preveía, pero sobre todo una tensión que ha puesto en jaque también la mesa técnica liderada por Paulina Bodanovich, la presidenta del Senado. ¿Cómo está viendo qué tanta dificultad? Y usted de Paulina Núñez, Paulina Núñez, pero que está negociando con Paulina Bodanovich. Mi pregunta es si usted como vicepresidente del Senado y como un hombre de las derechas, también considera que si esta mega reforma se gana por un voto, es suficiente. No requiere tanta mayoría. A ver, entendamos una cosa. Aquí la mesa del Senado junto a la presidenta y algunos actores del socialismo democrático se ha hecho un esfuerzo por tratar de llegar a un acuerdo en algunas materias. Y en esto el ministro Quirós fue bien claro. Hay temas en el ámbito tributario que había disposición a buscar un pequeño, digamos las cosas como son, un pequeño acuerdo, porque en el tema ambiental ese es un tema cerrado para el gobierno. Hay una diferencia de opinión bastante grande, pero donde se abrió una puerta fue en el tema relacionado con los aspectos tributarios, invariabilidad, y todo lo que ellos hoy día están sosteniendo de ir al Tribunal Constitucional, me refiero a la oposición. Dicho eso, mire, nosotros estamos muy conscientes de que se van a venir en el Poder Legislativo complejos momentos en un futuro cercano, dada la situación judicial de algunos parlamentarios de nuestro sector y que hoy día inclinan favorablemente la balanza a nuestro sector en las votaciones. ¿Qué quiere decir con esto, Iván Moreira, para poder entender? Para poder entender que ¿sí? nuestra mayoría es frágil, nuestra mayoría es frágil y puede ser mucho más frágil en un futuro cercano, y no nos engañemos en eso. Todos sabemos lo que ha sucedido en la prensa, con algunos problemas que han tenido algunos senadores, en que indudablemente está en juego una situación de desafuero. Esperamos que cada uno de los parlamentarios que están comprometidos en estas investigaciones puedan solucionar sus problemas. Dicho eso, la fragilidad es muy grande. Ya, ¿qué quiere Entonces decir? tenemos que Insisto, ejercer... Por ende, ¿usted diría que el gobierno tiene que ser más cauto a la hora de buscar las mayorías pensando en lo que viene? Que puede... Así. Ya. Tenemos que buscar ser más cautos, no ponernos a la altura de la izquierda, que el Partido Comunista, el Frente Amplio, ellos tienen una posición desde un principio de votarlo en contra, pero ahí sí que hay un problema ideológico tremendo. Y obviamente tenemos que ejercer nuestra mayoría, aunque sea con un voto. O sea, aquí lo que nos interesa que la ley pueda aprobarse, que la ley sea un instrumento para alivianar el camino de deudas y déficit que dejó el gobierno anterior en materia económica, y no tenemos otro camino. Y el camino es, ahora, podemos indudablemente buscar, y el ánimo va a ser siempre así, en lo que viene y en lo que está, de buscar acuerdo. Es la única forma, y vuelvo a repetir, con esta mayoría frágil, aunque sea por un voto, tenemos que aprobar esta reforma. El ministro Quirós no se manda solo. El ministro Quirós, cuando lo atacan, no solamente lo están atacando a él, están atacando al gobierno y a nosotros que apoyamos al gobierno. Podemos tener diferencias,
pero estamos en algunas Ya. materias, pero estamos entendiendo que las diferencias que podemos tener de repente con el Ejecutivo en materia económica se hacen en privado, no públicamente, porque cuando se producen estas diferencias y estas polémicas, Mm, el que pierde es el gobierno y el presidente Kast, que es a quien tenemos que defender, Ya. cuidar y proteger. Y el Senador. ministro Quirós está haciendo su pega, muy ingrata, pero el ministro Quirós tiene nuestro respaldo y la verdad que al hacer público nuestro respaldo nos dicen que nosotros queremos cortar todos los derechos sociales y cuánta cosa hay, porque hay una estrategia, especialmente de la izquierda, de decir que Ya. no y Senador. de tratar de, yo no diría engañar, confundir, manipular lo que significa esta mega Ya. reforma. O sea, entiendo sus palabras entonces que cuando se pone en la oposición muy dura contra y apunta su dardo siempre contra Jorge Quirós, que es intransigente, que no habla, que quiere imponer su idea, que no escucha, que habla un idioma que no es el que habla en el Parlamento, no es que es Quirós solo. Es decir, usted dice, Quirós sí nos representa. Es decir, es la postura del gobierno y es la postura del sector. Pero obviamente que tiene que ser así. Sí, aquí nosotros lo hemos dicho y yo lo dije ayer en la discusión. Nosotros estamos con el gobierno y con el ministro Quirós, que es la persona ¿Mm? que encabeza, quien conduce la mega reforma desde el gobierno. Nosotros tenemos que estar con ellos en las buenas y en las malas, Ya, pero no pero... dejarnos que no ah, nos gane la izquierda ¿ah? en el tipo de comunicación que le da a la gente, que es, yo diría, un manejo político de publicidad engañosa. Eso es lo que hace la Te izquierda, entiendo. publicidad engañosa, O porque sea, este equivocado. gobierno va a defender los derechos de todos los sectores sociales que reciben beneficios del Estado. Senador, o sea, es equivocado hacer creer que Quirós está yendo por la libre, por así decirlo, y que el gobierno está en otra No. línea o ustedes están en otra. Están todos en la misma, No, usted me dice. aquí hay una sola línea. Sabemos que es difícil. Y cuando yo hablo de una sola línea, estoy diciendo que tenemos que asumir una responsabilidad si somos gobierno. mm. Si nosotros no somos una oposición amigable, somos una oposición que está leal al gobierno y eso implica los costos que uno recibe. Pero Ahora, ustedes lo que no nosotros son, esperamos Esto es pero, que con oficialismo, po. todo el senador, pero riesgo usted que... no es una oposición, usted es el oficialismo hoy día. Sí, pues. Es que dijo oposición. Perdón, Sí. Ve que es muy temprano. nosotros no, sí, muy temprano. Es que los 15 kilómetros que corrí esta mañana, Ya. Senador, pero perdóneme, senador Iván Moreira, vamos por partes ya. Uno puede decir esto, así como la izquierda dice que aquí se está legislando para los ricos, ustedes dicen que ellos lo están haciendo ideológicamente, pero para no confundir a la ciudadanía, en lo puntual, lo que pasó ayer, es decir, un grupo de senadores del Partido Socialista que se para de la mesa y fundamentalmente se para de la mesa de la Comisión de Medio Ambiente, porque lo que se plantea es que aquí el gobierno ingresó en el último minuto, finalmente, ¿no es cierto?, y se aprobó indemnizar a los privados. Y este punto era relevante y eso es lo que generó el enojo y la tensión. Alfonso Urresti, Ricardo Celis se fueron de la sala, acusaron vicio en la tramitación y esta es una medida polémica, a lo menos polémica. bueno, pero si para eso está en la sala, para dirimir, para votarse. Esto es la democracia. No estamos hablando de ingresar una propuesta en el último minuto. Pero por eso mismo el gobierno tiene derecho a ingresarlo todo, no se olvide que se levantaron, yo no diría que se levantaron de la mesa, se trató de llegar a acuerdos con la mesa y en los sectores del socialismo democrático, aunque usted no lo crea, siempre no hay que perder la esperanza y yo sé que todavía se están haciendo algunas gestiones, pero lo que yo le quiero decir de que aquí no es a última hora. Ya. El gobierno no tiene por qué estar consultándole a los parlamentarios de oposición lo que va a hacer, porque yo creo que ya no veo negociación formal. Por lo tanto, el gobierno no es que haya puesto a última hora, no. En los plazos que corresponden, los plazos tienen un vencimiento. Bien. Y ayer vencía el plazo y el gobierno lo puso.
y ahora tendremos que votar. Si Ya. no, nosotros no vamos a hablar, no vamos a andar al ritmo del Frente Amplio, del Partido Comunista, o vamos a andar al ritmo de algunos sectores, mira lo que le digo, algunos sectores socialistas. Ujú. Ya. Pero nosotros conversamos con algunos parlamentarios y estaban llanos a tratar de Mm. buscar un mínimo, un pequeño acuerdo que pudiese representar Sí. un avance de acuerdo a las expectativas que ellos Mm. tienen. Senador Iván Moreira, vicepresidente además del Senado, salgamos un poco de las paredes del Senado, donde van a seguir las discusiones hasta el 15 de julio que se vota esta mega reforma. Usted dio una entrevista reciente en Puerto Montt, planteó y dijo que la instalación del gobierno no ha sido fácil en la zona, se mostró muy preocupado por el desempleo, el gobierno también está muy preocupado por el desempleo, y usted planteó una frase que me llama la atención. Dice que la rebaja de impuestos a las empresas no asegura más empleo, y dice, si no da resultado, jodimos. Usted tiene una mirada compleja respecto de si esta mega reforma va a poder impactar en la situación que se está viviendo hoy a nivel de la economía. ¿Piensa usted en los ciudadanos que votaron por usted, no en la discusión en el Senado? A ver, yo lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo, y pueden haber interpretaciones, es que nosotros nos comprometimos con una mega reforma. Y hay una serie de cuestiones en la mega reforma que nadie puede asegurar. Nadie puede asegurar la recaudación, nadie puede asegurar la inversión en el empleo, pero cuando yo digo nadie puede asegurar, es porque hoy nosotros estamos apostando a esta mega reforma en materia tributaria, en materia de generar certeza a la inversión. Bueno, siempre las cosas pueden o no pueden darse. Aquí tenemos que ser responsables. Nosotros estamos apostando a algo, a que haya inversión, esto. Y es un riesgo que corremos y nosotros entendemos que ese riesgo es la única oportunidad de crecer. Dicho eso, yo lo que traté de decir es, bueno, si esta cuestión no nos resulta, nos jodimos, y cuando yo digo nos jodimos, es porque es un costo asumir esta estrategia. No hay ninguna estrategia económica que te puede dar certeza, pero se están haciendo todos los esfuerzos para Claro. que esto tenga el éxito que nosotros esperamos. Y por eso no estamos jugando. Senador. Ahora, si a este gobierno no le va mal, que es nuestro gobierno, que nosotros nos podamos equivocar en el futuro en algunas políticas públicas, que puede suceder, bueno, es el costo. Nosotros no queremos fracasar. Nosotros queremos que el próximo presidente o presidenta sea de nuestro sector. Estamos en este minuto en un momento difícil, pero si no estamos unidos, no vamos a tener capacidad de repuntar. Si no es nosotros no nos alegramos, estamos tristes, porque el gobierno del presidente Kast ganó con un 59%, pero nos encontramos con un país cada día Senador Iván Moreira. complicado. ¿Sí? Perdón que lo interrumpa, solamente en beneficio del tiempo. Sí. Es una... algunos lo han calificado como una bomba de tiempo, lo del desempleo específicamente. ¿Siente usted que, aunque la reforma podría traer beneficio económico más a largo plazo, hay que tomar medidas mucho más rápidas en el corto plazo, en el desempleo específicamente, ya que usted mencionó en esa entrevista ahí en el sur el tema de la gente sin trabajo? Bueno, yo creo que es una dificultad muy grande, no hablaría de bomba de tiempo, pero ¿Ya? sí que es una cuestión prioritaria en el gobierno. Para que haya crecimiento, yo diría que hay que estimular al empresariado a invertir. Y eso es lo que no les gusta, porque usan la muletilla que esto favorecer a los ricos. Bueno, si las empresas no dan trabajo, si no le damos certeza para poder invertir, es muy difícil que podamos Ya. lograr una mejoría en el empleo. Lo- Pero es una prioridad del gobierno, y van a venir, una vez que se apruebe,
la mega reforma, van a venir otros proyectos específicamente que van a tender a generar, a dar más seguridad para Perfecto. poder Oiga, contratar y mejorar el y empleo. la otra pregunta tiene que ver con el ritmo en el que está haciendo las cosas. Recibió cuestionamientos de Evelyn Matei, ex candidata del partido, quien es columnista aquí en Radio Pauta los días martes. ¿Representa el partido? ¿La representa usted? ¿La representa solamente a ella esas declaraciones? Mire, yo lo único que le puedo decir, ¿Mm? más allá de las declaraciones o las opiniones que ha dado Evelyn Matei, fue nuestra candidata presidencial. Yo la respeto, le tenemos mucho cariño y nosotros no vamos a criticar a Evelyn Matei bajo ningún pretexto, ni vamos a ocupar cualquier palabra que después sea malinterpretada. Sí. Evelyn se la jugó por nosotros en una elección presidencial. Yo siempre he dicho, esa derrota de haber salido en quinto lugar no es responsabilidad de Evelyn Matei, es una responsabilidad de todos nosotros, de los Ya. partidos que lo apoyamos y no hemos hecho la autocrítica que corresponde. Senador Iván Moreira, senador de la UDI, vicepresidente del Senado, y con esto cierro por mi parte. Lo que plantea Evelyn Matei es un capítulo más de lo que hemos visto en estos días, digamos, desatado desde la derrotada acusación constitucional que se rechazó finalmente, y es estas grietas en las derechas, es decir, un Partido Nacional Libertario al que, por ejemplo, el senador Luciano Cruzcoque le dice que mejor tome una opción, que considera que debe entrar al gobierno, que no puede ser oposición y oficialismo al mismo tiempo, o sea, quiere ser parte del gobierno y oposición, y un Chile Vamos que sigue siendo apuntado como una derecha cobarde, porque tiene una inclinación a llegar a los acuerdos. Entonces, usted como un hombre que lleva muchos años habitando en el sector, ¿cómo ve esta disputa y cuánto impacta esto al gobierno? 32 años como senador, el más antiguo de los parlamentarios del Congreso Nacional, y estos 32 años, y voy a cumplir 36 al término de mi periodo, han sido ininterrumpidos, por lo tanto me siento con la responsabilidad y con la autoridad de dar mis opiniones, como lo hice recientemente en el diario El Mercurio, en una entrevista. Mire, yo no voy a entrar a pelear ni a discutir con el Partido Libertario, pero yo lo único que le puedo decir, no seamos ingenuos. El Partido Libertario tomó un camino independiente. Y ese camino independiente significa lo que ellos han denominado una oposición amigable. Pero ellos tienen un camino, seguir creciendo como partido. Ellos tienen un camino que es pavimentarle precisamente, perdonen la redundancia, el camino a las presidenciales del 2029. Bien, y de eso no se van a apartar. Pero también es cómodo esto, porque son, y me parece bien que sean una oposición amigable, pero los costos los tenemos que asumir el Partido Republicano, y Chile Vamos a eso que ellos en forma muy dura nos torean con la derechita cobarde. Bien. Senador, muchas gracias. Yo lo único que le puedo decir, esa derechita cobarde permitió en el pasado que pudiésemos enfrentarnos frente a un estallido social que pudiese haber tenido consecuencias mucho más graves, que trata de llegar a acuerdo. Yo pregunto, nosotros, el país, ¿qué requiere? ¿Enfrentamiento o acuerdos? Y nosotros vamos a seguir por el camino de los acuerdos, precisamente por el bien de Chile. Bien, esa senador. derechita cobarde, es la que está también sustentando al gobierno, y somos un partido que desde el primer momento asumimos un compromiso con el presidente Kast, lo hemos seguido apoyando y con comillas, bien, senador, con lealtad. Bien. Senador Iván Moreira, Un abrazo, vicepresidente del senador. Senado, muchas gracias. Que tenga un buen día. Gracias muy a amable, usted. un gusto. Que Lo esté mismo, bien. buen día. Chao. Chao. Sigo trotando entonces. Siga Siga trotando. trotando. Que esté bien.